Bueno, abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Josué, el libro de Josué, versículo 13. Quinto capítulo de Josué, versículo 13. Dice, sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor. Acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor respondió a Josué, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. El Señor dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Ustedes, todos los hombres de guerra, rodearán la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán delante el arca, las 7 trompetas de cuerno de carnero. El 7º día darán la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos, antes de la toma de Jericó, vemos una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios. ¿Recuerdan? Lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál es una de las primeras teofanías en la Biblia? La de la encina de Mambré, cuando los 3 ángeles visitaron a Abraham. Una de las primeras. ¿Otra teofanía, se recuerdan? Moisés. Antes de Moisés. ¿No se acuerdan antes de Moisés? Jacob, cuando batalla con el ángel del Señor. Otra teofanía, de la gran teofanía del Antiguo Testamento, en monte Sinaí, cuando el Señor se muestra en gloria a Moisés y a Israel. Y ahora aquí vemos otra teofanía. El paso a través del Jordán sucedió el día 10 del primer mes del año judío, que es el año de Nisán, el mes de Nisán, que es el correspondiente a nuestro mes de abril. Se sabe que el día 10 de abril, pues cruzó Israel por el Jordán. Y fue un día importante. ¿Por qué era un día importante el 10 de abril? Era un día importante porque ese es el día que se escogía el cordero para la Pascua. ¿Se recuerdan que 4 días antes de la Pascua, 4 días antes de la víspera de la Pascua, tenían que escoger el cordero, que fuera macho, sin mancha y de menos de 1 año? Era el día que se escrutaba para que el cordero cumpliera. Por eso fue un día importante. Se puede decir que comenzaba la gran celebración de la Pascua, hasta el día 14, que era cuando celebraban la Pascua, que fue esta primera Pascua que celebró Israel en la tierra de la promesa. La celebración de la Pascua, marcó un punto decisivo en la vida de Israel. Justo después que se acabó la Pascua, dejó de caer el maná. Israel empezó a cosechar de la tierra donde Dios le había preparado. Y vemos que en el medio después de la celebración pascual, después que el maná cesa, vemos esta teofanía, el príncipe que se define a sí mismo como el príncipe de los ejércitos del Señor. Vemos que la pregunta de Josué no sabe quién es. La pregunta de Josué es una pregunta normal. Se encuentra con esta persona, no sabemos en qué lugar se encuentra, en el descampado. Parece que Josué salió a dar una vuelta a mirar las fortificaciones de Jericó y se encuentra con este hombre. La primera pregunta es la pregunta normal de todo soldado. ¿Eres de los nuestros? ¿O eres un enemigo? Es la primera pregunta, una inquietud humana en un momento de batalla. Yo creo que eso es importante, que nosotros aprendamos de esta pregunta de Josué. Hoy en día tenemos que saber quiénes son de los nuestros y quiénes no son de los nuestros. Hoy en día más que nunca. Yo cuando hablaba con el padre Germán en Radio María el miércoles pasado, estábamos hablando de las cosas que están pasando extrañas dentro y fuera de la iglesia. Y yo le decía al padre Germán lo que le he dicho alguna vez a usted aquí. Se recuerdan en la parábola de la cizaña y de la buena hierba. Cuando salió la cizaña, la buena hierba,
cultivadores le dijeron al dueño, vamos a arrancar la cizaña. ¿Se recuerdan qué le dijo el dueño? No, porque pueden por equivocación arrancar la buena hierba. Esperen a qué? A que crezca. ¿Qué quiere decir cuando crezca? Ya se va a definir quién es cizaña. Entonces dice, cuando crezcan, entonces arránquenla. Cristo dijo, así va a ser. Cuando la mala hierba crezca, van a venir los ángeles de mi Padre y la van a arrancar. Y yo le decía al Padre Germán, hasta hace 20, 30, 40 años en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, no sabíamos quién era cizaña ni quién era buena hierba. Mucha cizaña en esa época se disfrazaba de buena hierba, porque le daba pena ser cizaña. Pero en estos momentos ya la cizaña creció y ya la hierba buena, la cizaña se quitó el disfraz de hierba buena. ¿Y cuál es la característica de la cizaña? Que ahoga a la hierba buena, la mata. Va creciendo dentro de ella, no se diferencia de ella cuando está chiquita, va creciendo dentro de ella y según va creciendo, se va comiendo todos los minerales y todo lo que la nutriente de la planta y mata a la planta buena. Y así ha pasado, ya en esta sociedad, ya todo el mundo sabe quién es hierba buena y ya todo el mundo sabe quién es cizaña. Ya todo el mundo se ha quitado la careta, fuera y dentro de la iglesia. En la iglesia sabemos quiénes siguen la doctrina ortodoxa de la iglesia y quiénes siguen inventos paganos que se han introducido dentro de la iglesia. Como tanto acá, como el problema que ha habido en Colombia con este monje benedictino, el padre Anselm Grun, que ha ido a Colombia solamente a formar enredo y confusión con doctrinas paganas. Tal como pasó hace 20 años en Miami cuando trajeron al sacerdote jesuita de Brasil, el padre Quevedo, que vino a revolucionar a Miami, a confundir a la gente en Miami, a decir que el demonio no existía, que no existía el purgatorio, que la Virgen María no subió a ningún lado, y que ese padre tuvo la osadía de decir aquí que si Dios hace milagro, que me arregle una carie que tengo aquí. Bueno, wow, ahora hay uno que fue a Colombia que dijo eso, o peor, y antes de eso fue a Argentina. El mismo el padre benedictino Anselm Grun. Y yo fui precisamente, el padre me invitó a dar ese programa Radio María, como siempre, a alborotar a todas las cucarachas, porque yo le dije, padre, ¿por qué me meten a mí en estos temas? ¿Por qué no hablamos del purgatorio, de otra cosa? Pero como siempre, me solté el moño y dije lo que tenía que decir, y la que se formó allí fue, después se acabó el programa y la gente siguió llamando unos a favor, porque ese sacerdote ha contaminado a la iglesia en Colombia. Ahora todo el mundo en Colombia quiere mezclar las cosas de la iglesia con psicologías y con cosas extrañas. Y nueva era, no, pero con psicología me llamó un señor hecho una furia porque era psicólogo y dijo una cantidad de títulos que ni este que se ponía esa piel de medalla, ¿cómo se llama? Aquel dictador que se ponía una planta, uno de Santo Domingo, por ahí, no sé, que se ponía un millón de medallas, me sacó todos los títulos que Trujillo, exactamente, como Trujillo. Me sacó 1 millón de títulos y terminó diciendo que era un psicólogo titulado en filosofía, en teología, y no le quedó IAS que no haberse titulado. Y me dice que tiene de malo que ellos hacían salmoterapia. Y yo dije, ¿eso se huele? Dice, no, es una terapia que nosotros hacemos psicológica con los salmos. Y yo le dije, están mezclando. Yo creo que el Señor le ha dado un don grande a los psicólogos y a los psiquiatras. Ellos tienen un don de Dios para sanar. Pero a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Los psicólogos, la psicología y la iglesia, el espíritu. Y me dice, no, porque ustedes, lo primero cuando alguien se convierte en la iglesia, lo llevan a un grupo carismático. Y yo dije, y le dije yo, ya yo sé por dónde tú vienes. Así que el Espíritu Santo no sana, pero la salmoterapia sana. Tú no ves, tú mismo lo has dicho, tú estás sustituyendo a Dios con una cosa, eso es paganismo, y eso es idolatría. Porque eso es lo que pasa, toda la gente que le tienen roña y odio al Espíritu Santo, terminan creyendo en aromaterapia y en todas las porquerías esas. ¿Qué es lo que dijo un teólogo de Estados Unidos, un teólogo negro una vez? Que el que deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y esa gente ha sustituido el poder de Dios con cosas materiales, y eso es idolatría. Y hoy en día tenemos que saber, mucha gente se contamina porque andan con gente contaminada. Entonces tenemos que preguntar lo mismo que Josué, ¿eres tú de los nuestros? Cada día la cosa se pone más fea. Cada día la prensa es más parcial en contra del cristianismo. Ayer mismo, 46 diócesis de los Estados Unidos le pusieron un sub al gobierno federal
46 diócesis. No estamos hablando de unas cuantas diócesis. Al gobierno federal, porque quieren obligar a la iglesia a repartir anticonceptivos en sus empleados. 46 diócesis. Es el sur religioso más grande que se ha puesto en toda la historia del mundo. Un solo programa de televisión lo ha dicho. Nadie lo ha dicho. Sin embargo, cuando alguien dice que un cura le tocó una nalga a alguien, que no sé dónde, sale el sur en todos los lugares. Yo lo digo jugando, pero es muy serio. Tenemos que llamar a esa gente, aunque no nos oigan, tenemos que llamar a esa gente y dar nuestra opinión. Por eso es la pregunta que hizo Josué, estamos aprendiendo de Josué. Tenemos que saber, tenemos que preguntar en las amistades, en la familia, dentro de la iglesia, aunque parezca mentira. Hay que preguntarle, ¿eres de los nuestros? Y si no es de los nuestros, tierra por medio con la sangre de Cristo de muralla entre él y yo. Porque una de las personas que me llamaba me decía, pero es que el padre Grum es un monje. Digo yo, ¿y que era Lutero? Un monje. ¿Y que era Lefebvre? Arzobispo. O sea, que sea un monje o que sea un obispo no quiere decir que lo que esté diciendo está bien. El único que es infalible en fe y moral, porque en política y en matemática los demás se equivocan, en fe y en moral es el Papa. Después del Papa, todos nos equivocamos. Y me decía el padre Germán, pero ¿qué hoy en día hay tanta confusión? Digo, hoy en día el católico que se confunde es porque le da la gana. Porque teniendo catecismo online y en todas las librerías, el que se confunda es porque le da su realísima gana. Porque el catecismo tiene nuestra fe en blanco y negro de arriba abajo. El católico que se confunde es porque quiere ser confundido. Pero en estos tiempos de confusión, recuérdense que lo que tenemos que ver, ¿quién es de los nuestros? El cuidado donde te metas, porque ¿se acuerdan lo que dijo Pablo VI en el discurso Padre Nuestro, líbranos del mal sobre el demonio? Que el demonio no solo está contaminado, sino que es altamente contaminante. Él no solo es malo, sino que él contamina todo aquello donde él se envuelve. Es un ser que no le basta con ser malo, él quiere contaminar de maldad todo aquello que se mueve alrededor de él. Y ese es el misterio de la iniquidad. Por eso este ser que se le presenta, que Josué no sabe quién es, de repente dice algo, este ser, que dice, yo soy el jefe del ejército del Señor. Y sucede algo extraño, dice que Josué cayó de rodillas y lo adoró. O sea, sabemos que no es un ángel, porque cuando Juan quiere adorar a un ángel en el Apocalipsis, ¿qué le dice el ángel? Levántate que tú y yo somos consiervos, no me adores. O sea, sabemos que no es un ángel. Por algo teofanía, algo vio Josué que se manifestó, que vio que era Dios el que se estaba. Y lo confirma cuando le dice exactamente lo mismo de la zarza. Quítate la sandalia. Ya Josué había oído eso. Acuérdense que José es el único que salió de Egipto, que llegó vivo. Josué había oído eso. Quítate la sandalia porque esto es el lugar santo. Cuando esta persona, este ser dijo eso, ya Josué no tuvo duda delante de quién estaba, una teofanía de Dios. Y es el mismo Dios de la zarza ardiendo, porque le dice las mismas palabras. Cuando yo di el libro de Josué, por primera vez, que estábamos allá en la iglesia de San Hugo, por primera vez, cuando yo leyendo este capítulo de acá, yo me di cuenta y pensé que había descubierto algo muy grande. Y yo dije, pero este es Cristo. Vaya, Cristo no, esta es la segunda persona de la Trinidad. Pero es la misma persona, la segunda persona de la Trinidad, pero es el mismo que habló en la zarza con Moisés. Y yo me quedé en shock, y yo se lo dije a Germán, el esposo de Bertica, se lo dije con mucho misterio. Mira, Germán, lo que yo me he dado. Yo pensé que había hecho un gran descubrimiento, y después me entero que casi todos los padres de la iglesia habían hablado de eso. O sea que no hay nada nuevo que descubrir en la fe. Y casi todo el mundo piensa que sí. Y eso es lo que muchas veces se confunde. Mucha gente cree positivamente, muchos teólogos y místicos creen que aquel que se apareció en la zarza a Moisés y aquel a quien adoró Israel no es el Padre, sino que era la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo, que es el Verbo. No podemos decir Jesucristo porque no se había encarnado, que es el Verbo. Que al fin los tres son uno. Pero por eso, y entonces encaja con muchas partes del Evangelio. Cuando le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre. Pero cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, le está diciendo, muéstranos a que nosotros adoramos en Israel. Y le dice
tanto tiempo yo he estado entre ustedes y tú no... O cuando le dice a los fariseos, antes que Abraham fuera, yo soy. Claro, porque, y tiene lógica. Si vamos a pensar, la persona de Dios Padre, la persona de Dios Padre es la persona de Dios inaccesible. Es el que mora en el centro de la gloria. Recuérdense que, como he dicho, que siempre teniendo en cuenta el misterio, que estamos hablando de tres personas, pero que al final son un solo Dios, porque no podemos terminar pensando que son tres dioses. A veces que la racionalidad de uno te llega a pensar que son tres dioses. Y acuérdense, como dice la palabra y la teología, todo lo que es de uno es del otro y del otro, pero al mismo tiempo son tres personas diferentes. Es un misterio que mejor, mira San Agustín lo que le costó ese misterio, es mejor ni darle mucha vuelta, sino adorarlo, no complicarse la existencia. Pero tiene lógica, el Padre siempre ha morado como el cuadro de la Trinidad de su blog, de los ángeles en la mesa. El Padre siempre ha morado fuera de la creación. El Padre ha actuado hacia la creación por medio del Espíritu Santo y hacia Él a través de Cristo. O sea, el Padre nunca se ha relacionado directamente con la creación. Por eso tiene sentido que si la creación se desorganiza y tiene que venir a organizar la creación, aquel a través de quien se hizo, que es la palabra, que es el verbo, tiene sentido que el que se haya relacionado con Moisés y se haya relacionado con Abraham sea el verbo de Dios, la segunda persona, no la primera. Y por eso vemos que le dice lo mismo que a Moisés, y José se da cuenta, inmediatamente se postra y lo adora. La adoración surge en este momento en el alma del Señor, o de Josué, cuando tiene este encuentro con el Señor. Por eso que tenemos, ya cuando uno empieza a crecer, pues se da cuenta de que todo tiene su sentido. Así que para parecer, quien habló con Moisés en la zarza ardiendo, quien habló con Abraham, quien habló con Josué, es la segunda persona de la Trinidad, que después más tarde, cuando ya te hecho toda la obra con Israel, se encarna en el vientre de María para continuar la obra redentora de lo primero que comenzó. Y esta misma persona vamos a verla a través de diferentes formas en el Antiguo Testamento, relacionándose continuamente con Israel. Por eso que muchas veces le llaman el ángel del pacto. Acuérdense que muchas veces a la segunda persona de Dios le decían antiguamente ángel, no por su naturaleza, porque la naturaleza de la segunda persona no es angélica, la naturaleza de la segunda persona, ¿qué cosa es? Divina. Pero le dicen ángel por la etimología de la palabra ángel. La palabra ángel quiere decir enviado. ¿Y qué cosa es Cristo? Un enviado. Por eso estaba hablando en el programa que sale en Radio Paz de los íconos, que muchos íconos antiguos, y en el iconastasio de Belén, los que han ido a la Basílica de Belén, hay un cuadro rarísimo en el mundo que ponen a Cristo con alas. Porque es él, no es que sea un ángel, es que es el enviado, es la característica del que es. Porque si vamos a ver que de acuerdo a la palabra enviado, eres el primero de todos los enviados. Por eso los que testigos de Jehová se han confundido con palabra y esencia. A Cristo se define como ángel por la palabra que es enviado, pero no por su esencia, porque su esencia no es angélica, su esencia es divina. Esa es una de estas confusiones. Pero se manifestó de diferentes formas. Vamos a ver después a Gedeón, vamos a ver cómo se ha mantenido la presencia, este intercambio de Dios con su pueblo, sobre todo en esta teofanía aquí entre Gilgal y Jericó. Y aquí junto con esta teofanía nos aparece ya de lleno esta ciudad que conocimos desde antes. Es una ciudad importante, desde cuando conocíamos a Jericó, desde que Josué con Caleb, ¿se recuerdan? Fueron enviados vestidos ¿cómo se llama esto? De comerciantes, ¿se recuerdan? Con racimos de uva a Jericó para ver a Jericó. ¿Se recuerdan ese pasaje? Que viraron y empezaron a decir los otros 10, hay gigantes, hay murallas. ¿Y qué dijo todo Israel? Que no había pasado la experiencia del desierto, todavía vamos a virar. Y que Josué dijo, ni muralla, ni gigante. Si el Señor lo prometió, la da. Pero ahora ya Jericó, le dimos un vistazo, ya Jericó aparece aquí en la Escritura, ya en el año 1200 antes de Cristo, en el año 1200 antes de Cristo, en la misma época en que los griegos estaban destruyendo a Troya,
la ciudad de Troya, la Ilíada y la Odisea, 1200 años antes de Cristo, es cuando Israel cruza el Jordán y conquista a la ciudad de Jericó. Y como le dije, hay una ciencia que se llama arqueología bíblica, porque, como decíamos, nuestra fe no es una fe de leyenda. No es una fe como como el Popol Vuh, que dice que Dios hizo al hombre de maíz, que caminó. Cuando dicen en la Biblia tal lugar, cuando los arqueólogos han ido, ahí se han encontrado tal lugar, con miles de años. Y uno de estos casos es Jericó. En Jericó se han encontrado las ruinas de Jericó, lo que algunas veces que nosotros, cuando se ha podido, hemos pasado por Jericó. Y de Jericó hay pruebas incontrovertibles, que es la ciudad más antigua del mundo. Los vestigios más antiguos de una ciudad que se encuentra, que pueden haber estos récords, es la ciudad de Jericó, inclusive más antigua que Mesopotamia, que Babilonia. Las primeras ruinas de Jericó datan de 7000 años antes de Cristo. O sea, 7000 años antes de Cristo, Jericó era una ciudad poblada. Cuando ustedes van a Jericó, ustedes van a ver que hay como una colina, que todo el mundo pensaba que era una colina bastante grande, pero no es una colina, eran las ruinas. Porque cada vez que destruían la ciudad, la volvían a construir encima. Se destruían esa y la volvían a construir encima. Y por eso construir encima uno de otros, han podido descubrir la edad y la cantidad de ciudades que hubieron en Jericó. Jericó se llamaba la ciudad de las palmeras. Y todavía quiero decirle eso, que el higo más sabroso que se vende en el mundo, se vende en Jericó. El higo. O los dátiles y higo. Sobre todo los dátiles son impresionantes. Los dátiles parece que están hechos de miel. Por eso que le dicen que esa es la tierra que emana leche y miel. Pero es increíble la cantidad de frutas que hay afuera de ese. Una cosa que tienen una tienda que tienen unos árabes ahí que se han hecho riquísimos con esa. Cuando yo fui al principio era una choza y después de 24 años tienen casi un palacio con pisos de mármol y tiendas y restaurantes, un complejo lo que han hecho, el camello que lleva 1000 años ahí subiendo. A mí le decía el camello hidráulico porque nada más que sube y sientan al turista y lo suben, le tiran la foto y lo bajan, sientan al turista y lo suben y vuelven otra vez a bajar al camello. Y si van allí, no se pongan el trapo que les ponen en la cabeza para la foto, porque el árabe les pone un trapo, eso que se pone Arafat, pero yo vi que el árabe se sopló la nariz con él, y después vino Nigaglioni y se montó en el camello y le pegaron Yo no le dije nada porque yo dije, si bueno, no importa, si eso fue por la época que se hizo Jericó. Así que si van a Jericó, no se pongan el trapo del árabe que tiene en la cabeza. Jericó era un centro comercial, de ahí partían todas las caravanas hasta los lugares más apartados del mundo. Jericó está ubicada en la ribera occidental del Jordán. Por eso en estos momentos Jericó es parte de la autoridad palestina, porque es la franja esa de Jordán que Israel le dio a Palestina. Jericó está muy cerca del mar Muerto. Por eso entre Jericó y el mar Muerto está el desierto donde Juan bautizaba. Y por eso el monte que le llaman el Carandal, el monte de los 40 días, el monte de la tentación, está en las afueras de Jericó. En las afueras de Jericó, cuando tú vienes a Jericó, tú ves una montaña gigantesca y tú ves a mitad de la montaña el monasterio de las tentaciones, el monasterio de Carandal, que parece esas casitas colombianas que hacen y cuelgan en la pared, porque tengo una cornisa. El monasterio tendrá de ancho 2 o 3 metros, y de largo como 2 o 3 cuadras. Hasta la iglesia tiene 2 o 3 metros porque es una cornisa donde está hecho un lugar hay un teleférico para subir y todo. Es una experiencia. El monasterio no es muy viejo porque lo reconstruyeron hace como 70, 80 años. Pero de todas formas es un lugar impresionante. Pero esa fue en esta ciudad, en Jericó, vivían quienes habitaban los cananeos, los descendientes de Canaán, los habitaban. Y ahí es donde hacían las ofrendas principales al dios Moloc. ¿Se recuerdan al dios Moloc? Aquel que tenía fuego dentro y le echaban los niños recién nacidos vivos por la boca.
como sacrificio. Ahí era el centro principal. Jericó era el centro principal del culto al dios cananeo Moloch. O sea, era una ciudad verdaderamente impía. Una ciudad que comenzaba la familia echando primer nacido en la boca de un ídolo con fuego ardiendo. Era una ciudad de costumbres terribles. Esto me llama la atención, pero muchas familias comienzan hoy abortando primer muchacho. Así que no hay mucha diferencia entre Jericó y nosotros. Además, han sido más niños abortados en Estados Unidos que los que nunca en la vida, en 7,000 años, mataron en Jericó. A veces que nos asombramos de las cosas que hacían en Jericó, pero no miramos alrededor nuestro las cosas que están pasando. Este relato de la toma de Jericó, que vamos a posiblemente ya ver por el tiempo la semana que viene, tenemos que entender lo que hemos visto durante toda la vida. No es una crónica militar sobre la conquista de la ciudad. ¿Qué cosa no es? Una crónica militar. La Biblia no tiene crónicas militares. ¿Qué cosa es esta narración del libro de Jericó? Este es un lenguaje en sentido teológico de las batallas que se tienen que enfrentar el pueblo de Dios. ¿Quiere decir que no existió? Sí existió. Existió Jericó, ahí están las ruinas. Y vamos a hablar después las cosas que se ha contado en la arqueología que son impresionantes. Ahí están las ruinas. Sí existió, pero la versión que hace la Biblia no es una crónica militar de ese asalto, es una reflexión teológica del asalto. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Porque después uno se va a asombrar de las cosas que dicen. Vuelvo a repetir para que les quede en su cabecita. Claro. Sí, había un programa en Cuba que había una boba que se llamaba Prematura que decía, tengo tantas cosas en mi cabecita. Y yo digo, a veces que esta gente están como prematura, tienen tantas cosas en su cabecita que no les cabe. Pregunta, ¿ocurrió la batalla de Jericó? Sí ocurrió la batalla de Jericó. Ahora, lo que vamos a leer no está escrito como una crónica histórica de la batalla, está escrito como una reflexión teológica. Es lo que pasa con el Génesis. No existieron los primeros padres, no existió pecado, sí existió, pero no está escrito como historia, está escrito como reflexión teológica. La Biblia no tiene interés en darnos nosotros detalles marciales de lo que ocurrió en Jericó. La Biblia quiere que nosotros saquemos la experiencia, Israel y nosotros, espiritual, de lo que sucedió en esta ciudad. El primer éxito de Israel cuando Israel fue obediente a Dios. Obediente a Dios. Hay personas que sostienen que la caída de las últimas murallas de Jericó, que están ahí, de las últimas murallas, porque después de esa no hay más ninguna muralla, hay algunas personas que creen que esas murallas se cayeron por un terremoto. Siempre hay personas que buscan la explicación, como el Jordán, ¿se recuerdan? ¿Por qué se paró el Jordán? Pero lo que los arqueólogos han encontrado que descarta esta posibilidad es que las murallas no se cayeron para afuera, están caídas para adentro. Todas las murallas están como si la hubieran empujado, porque si hubiera habido un terremoto hubieran caído para allá y para acá. No hay nada afuera, todo está dentro de... Y otra cosa que asombró a los arqueólogos intensamente es que la muralla norte permanece intacta. La muralla norte está intacta. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con que la muralla norte esté intacta? Vamos a ver después, un poquito más adelante, que pegada a la muralla norte estaba la casa de Rahab. Y recuérdense que la casa de Rahab no se derrumbó. Dios le dio la promesa que la casa de ella. Entonces todas las murallas se cayeron, menos la muralla donde estaba la casa de Rahab. Y eso lo sabemos por las Escrituras. Mira cómo hay cosas que concuerdan con la historia de lo que dice Josué, si se cayeron todas las murallas, ¿por qué no se cayó la norte? Pues ahí lo tenemos, ahí estaba la casa de Rahab. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios dijo, tu casa, por la fe tuya y la ayuda que tú nos has dado, ni tu casa ni los que están dentro de tu casa van a sufrir ningún tipo de maldición. Estas son cosas interesantes. Buscando en estos datos de Jericó me encontré con este dato,
que nos habla de este hecho, y vemos entonces cómo el Señor, cuando se muestra a Josué afuera de Jericó, nos dice la palabra de Dios que Jericó estaba cerrada a cal y canto. ¿Por miedo a quién? A los israelitas. Nadie salía ni nadie entraba. Y eso es una cosa también que tenemos que aprender. El miedo paraliza. El miedo paraliza. Fíjate, ellos estaban paralizados por el miedo. Nadie entraba. Estaban dentro de su muralla. Nosotros tenemos que aprender muchas veces a no quedarnos paralizados. Muchas veces el miedo nos paraliza y no nos deja interactuar. Y muchas veces nos encerramos en nosotros mismos como si tuviéramos una gran muralla. Por eso muchas veces tiene que venir el Señor y tocarnos la trompeta afuera de nosotros, para llamarnos precisamente a como Jericó. Como Jericó, no puede uno vivir encerrado como Jericó. Y el Señor se lo dice a Josué: mira que yo pongo en tus manos Jericó y al rey. Y dice: ustedes van a dar por 7 días una vuelta a la ciudad. Así lo harán por 6 días. O sea, si se dan cuenta aquí, se acuerdan cómo iba Israel. Israel iba alrededor de Jericó, ¿cómo? En procesión. Iban los trompeteros tocando las trompetas, iba el arca, y detrás iban todos en la casa, iban en procesión. Y esa procesión, una vez al día, le daba la vuelta a Jericó. Por 6 días. El Señor le dijo: el 7º día van a dar 7 vueltas. Y van a tocar 7 trompetas. De nuevo, 7. Pacto. Número 7, pacto. Quiere decir pacto. Y Jericó entorpecía la marcha, el cumplimiento de ¿qué? Del pacto de Dios, que le iban a dar la tierra. Por eso que marcha. Y por eso vamos a ver después que los ángeles en el Apocalipsis tocan 7 veces la trompeta. Porque así como Jericó impedía la entrada del pueblo de Dios a la plenitud de la promesa de Dios, que es la tierra prometida, el templo de Israel interrumpía la marcha de la iglesia a la tierra prometida en los primeros siglos del cristianismo. Por eso el Apocalipsis no habla del fin del mundo. Se recuerdan cuando lo hablamos, el Apocalipsis habla del fin del templo. Porque el templo, el pacto se había acabado, ¿no? Se acabó cuando Cristo murió en la cruz. Pero sin embargo el templo se quedó ahí. Y todo el mundo por costumbre, ¿a dónde iba? Al templo. ¿A dónde iban los apóstoles todos los días por costumbre? Al templo. La cortina se había rasgado, no había pacto, el templo no tenía función ninguna. Sin embargo los apóstoles seguían el templo. Porque hay algo muy difícil de romper que se llama costumbre. Y muchas veces la costumbre tenemos que romperla, y muchas veces el Señor nos manda a romper las costumbres. De una forma o de otra. No hay nada que mate más el espíritu que la costumbre. Y por eso ese templo que ya no tenía función, que ya no tenía unción, que ya no tenía culto, que ya no tenía ninguna adoración verdadera, porque ya el sumo sacerdote no era sumo sacerdote. ¿Dónde estaba el sumo sacerdote en ese momento? En el cielo, Jesucristo. Esa era una cosa vacía, pero ese templo era como una piedra, como Jericó. Israel venía caminando. ¿Y qué se encuentran? Aquí está la tierra prometida. Israel entra a la tierra prometida. ¿Qué se encuentra en el medio? Jericó. La iglesia viene Pentecostés, empieza a caminar. ¿Y qué se encuentra en el medio? El templo. Y por eso tanto Jericó como el templo se derrumban. Y el Apocalipsis nos habla, por eso el Apocalipsis tiene, cuando ustedes lean la caída de Jericó, tiene cierta similitud el Apocalipsis a la caída de Jericó. Porque el Apocalipsis habla el fin no del mundo de ahora, narra el fin del mundo judío, del mundo del primer pacto. ¿Y por qué tuvo que derrumbarse el templo? Porque ellos se empecinaron en mantener un culto que no existía. ¿Y por qué tuvo que caer Jericó? Porque ellos se empecinaron en no dejar pasar a Israel. ¿Dios quería destruir a Israel? No. ¿Dónde vivía Rahab? Perdón, ¿Dios quería destruir a Jericó? No. ¿Dónde vivía Rahab? En Jericó, y Rahab se salvó. ¿Qué fue lo que hizo que las otras gente no se salvara? Su testarudez de no los dejo pasar. Y eso es lo que es el pecado hoy en día contra el Espíritu Santo, del cual no tiene perdón. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Yo no me convierto porque no me da la gana. Yo no dejo pasar a Cristo en mi vida. Por supuesto, si no te conviertes, no puedes tener perdón. Sin conversión y perdón. Y por eso es el pecado que nunca se perdona.
Es el pecado. ¿Por qué contra el Espíritu Santo? Porque hoy en día, ¿quién es el que produce la conversión en la persona? El Espíritu Santo. Cuando tú te niegas a recibir la conversión, que el Espíritu Santo toque en tu vida, y tú te niegas, estás como Jericó. Es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿No te quieres convertir? Si no te quieres convertir, no hay perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona. ¿Por qué no se perdona? Porque no hay conversión. O sea, no, que no se perdona de parte de Dios, es que yo no dejo que Dios actúe en mí, que Dios me perdone. Porque estoy como Jericó. Y ese es el símbolo espiritual de Jericó. Vamos a ver la semana que viene. Jericó está lleno de símbolos para la vida de nosotros, para la vida espiritual de nosotros. Y el número 7 va a jugar un papel muy importante, porque el séptimo día dieron 7 vueltas y tocaron las trompetas y dice que Israel dio un grito. Y vamos a hacer un estudio de eso la semana que viene o la otra. ¿Ya saben qué gritó Israel ahí? Gritó aleluya. Es primera vez que se grita aleluya. Que aleluya era un grito de guerra. Vamos a verlo después. Aleluya quería decir alabad a Yahvé. Es lo que quería decir aleluya. ¿Y cuando gritaban alabad a Yahvé Israel? Cuando había una batalla y el arca entraba a la batalla, Israel gritaba alabad a Yahvé. Decían alabad a Yahvé porque la batalla se ganó. El arca del pacto entró, la batalla se ganó. Cuando Israel empezó a perder las batallas, cuando eligió, vamos a ver después, cuando eligió reyes. Y Dios se lo dijo, ¿tú quieres reyes? Vas a tener reyes, pero entonces quien te va a llevar a la batalla no voy a ser yo, va a ser el rey que tú quieres. Y ahí fue cuando Israel empezó a perder, cuando quitó su confianza en Dios y la puso en un rey. Eso llegaremos a los jueces, ahí vamos a ver todo ese problema de Israel con Dios, pero estamos todavía en Jericó. Y vamos a ver ampliamente cuando se gritó por primera vez aleluya, alabad a Yahvé. Y vamos a ver el significado de la palabra aleluya y el significado de la palabra alabar, posiblemente la semana que viene. Pero resumiendo, ya para terminar, y ya seguimos la semana que viene, es lo importante de esto, que uno, ahora hoy haciendo esta introducción, que uno se tiene que poner en el sentido de Jericó, de los israelitas. Jericó estaba súper segura de que sus murallas nunca iban a caer. Jericó tenía 2 cosas que hacían imposible que se rindiera. Tenía agua, tenía un manantial. Vamos a ver después, manantial famoso de Israel, de Jericó, aunque crean que no, el manantial de Jericó tiene que ver muchísimo con el agua bendita de la iglesia. Ya lo verán cuando lleguemos a Primera de Reyes. Tenía un manantial que hasta el día de hoy mana, se llama el manantial de Eliseo. Tenía un manantial y se han encontrado en las excavaciones arqueológicas que tenía todavía cantidad de trigo cuando cayeron las murallas. O sea, tenía comida, tenía agua, unas murallas grandísimas, ellos encima de la muralla, Israel en el desierto cuando no había cañones, Israel no había madera para hacer escalas, para subir a las murallas. O sea, ahí Israel tenía todas las de perder. Y Jericó tenía toda la posibilidad de nunca caerse. Entonces, primero tenemos que ver la arrogancia de Jericó. Rahab entendió el poder del Dios que venía del otro lado y se puso del lado del Dios, de los hebreos. ¿Sabes cómo se llama eso? Y conversión. Dejó el Dios pagano y ¿cómo fue? Salvada. Jericó, aunque era de ahí de Jericó. Jericó se empecinó en... No, si yo estoy seguro aquí, esto no hay quien lo derrumbe y murió dentro de las murallas. Por otro lado, también yo me imagino a la gente de Jericó en las murallas, ¿no? Imagínense a Jericó, todo Jericó en las murallas. Israel con el arca y la gente de Jericó diciendo, ¿qué estarán haciendo esa gente? Ellos están con esa caja, ellos estarían asombrados, ¿no? Primer día, segundo día, y la gente de Jericó, ¿pero qué hacen esa gente con...? Yo me imagino que empezarían a decir, ¿qué? Que sigan dando vueltas con la cajita, que esto no lo tumba nadie. Y el séptimo día, a la séptima vuelta, el sonido de la trompeta, toda la ciudad se desmoronó. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos dicen, sí, sigue rezando y sigue con el rosario y sigue con esa bobería a ver si Dios te va
ayudar. ¿Cuántas veces no lo hemos oído? Lo mismo, fíjate, el hombre no ha cambiado. ¿Tú crees que rezando el rosario y yendo al Santísimo las cosas se te van a arreglar? ¡Qué bobo! Lo mismo que decía Jericó. ¿Y las murallas de Jericó? Se cayeron. A mí nunca se me olvida ese cuento, algunos de ustedes lo han oído, los que son más viejos aquí, los que no, pero yo siempre lo hago porque no tengo otro que hacer. Cuando estábamos en la otra iglesia, este muchacho que venía al grupo que se llamaba Pablo, ¿te acuerdas, Mister? De Pablo. A lo mejor el que no te acuerdas de Pablo, ni Gaglioni se acuerda muy bien de Pablo. Pablo era un muchacho que me empezó a llamar a mí de la cárcel. Un muchacho colombiano estaba preso. Y era yo programa Radio Paz y él comenzó a llamarme. Pero eso fue que en 1990, a principios 90 y algo, bajito, ¿eh? Fue 94 por ahí. Y me empezó Pablo a llamar de la cárcel y lo habían, a la novia estaba traficando con droga y él no tenía papeles, era ilegal. Y hicieron una redada en la casa, cogieron a la novia con droga y él cayó en la cárcel. Y él me decía que no tenía nada que ver con eso, pero nadie se lo iba a creer. Y el abogado le ofreció ¿cómo se llama? El fiscal le hizo un arreglo. Mira, tú testificas contra tu novia, te quitamos la pena y te deportamos para Colombia, hombre libre. Y él me decía, pero es que yo no puedo hacer eso porque es que yo nunca vi la droga. Yo nunca vi la droga. Y yo le dije, mira hermano, si tú piensas que no puedo hacer eso, haz lo que tu conciencia te diga. Y él todos los días rezaba el rosario en la cárcel. Y la gente le decía, ¿tú crees que con el rezadito de la cosa esa vas a salir de la cárcel? Y llegó el día del juicio. Y resulta que ni Gaglioni era el pariente de Virita, era el traductor del juicio. Por eso es que yo sé lo que pasó en el juicio. Y yo dije, bueno, llámame cuando salga del juicio. Y como a las 6 de la tarde me llamó, cuando eso no había celular. Él me llamó yo pensé que era de la cárcel. Y yo le dije, ¿cómo fue el juicio? Dice, te estoy llamando de aquí de las 7 calles y las 20 y pico. Digo, ¿cómo de las 7 calles de un motel que había por ahí? Dice, porque me dejaron libre hoy y no me deportaron. Del juicio salió y le alquilaron un cuarto en un motel por 2 o 3 días mientras lo reubicaban. Del juicio no se declaró culpable, no trabajó para la fiscalía. Y dice Gaglioni que nunca en la vida había visto nada semejante a eso como un juicio. Salió para la calle sin papeles y no lo deportaron. Después Pablo se casó, la última vez que vino al grupo tenía como 7 muchachos. Increíble, pero siguió sirviendo al Señor. Y después la gente en la cárcel le preguntaba a él, ¿qué tú hiciste para salir? Y Pablo decía, lo que ustedes se rieron y criticaron. Si ese cuento yo lo sé porque ni Gaglioni estaba en el juicio, si no yo no lo hubiera. Lo que para mí fue un shock cuando yo lo fui a buscar, que el día de juicio por la tarde, cuando él me dijo que estaba en la calle, pues mucha fue muy grande que yo tenga. Cuando él me dijo el día de juicio por la tarde que estaba en la calle, yo no lo podía creer, porque yo dije, lo mejor que va a pasar es que lo deporten. Y no lo deportaron y cogió la ciudadanía y Estado. Ese es el poder de Israel. El del Israel que le dio la vuelta a Jericó cuando parecía imposible que la muralla se cayera. Pero toda esa fe de Israel, ¿tú sabes de qué nace? De la obediencia. Israel había cambiado bastante. En otro momento le dicen dar vuelta a Israel para Egipto. No, vámonos para Egipto, dar vuelta a la ciudad, eso nunca se va a caer. Pero Israel aprendió ¿a qué? No a oírse unos a otros, sino a oír a Dios. El problema de nosotros es que nos oímos unos a otros, como Israel en el desierto. Nos aturdimos oyéndonos unos a otros. Y cuando nos oímos unos a otros, dejamos oír a Dios. No, y esto no va a pasar, y porque esto no va a suceder, y por qué tú haces esto. Lo que dije al principio, tenemos que tener cuidado con qué gente, de qué bando tú estás. Porque empieza, y para eso no va a pasar, y busca este remedio, y ahora aquello, y no dejamos a Dios actuar. Y la semana que viene vamos a ver las reflexiones que sacamos del sitio y la caída de Jericó.